Hola, 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 jovencitos, jovencitas. Que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas. Hoy ya es jueves 9 de marzo. Este mes tenemos nuestro retiro de hombres en la iglesia. El costo es 80,000 pesos. Tenemos un invitado especial de Neiva, un pastor amigo. Es el lunes, día de fiesta. Queremos hacerlo un día para que puedan asistir la mayoría. Es de 8 de la mañana a 5 de la tarde con almuerzo y algo incluido. Están invitados. Vamos a ver las 4 esquinas del hombre. 4 cosas fundamentales en la vida de un hombre espiritual, de un hombre que necesita ser fuerte espiritualmente. El hombre es un desafío enorme. La construcción espiritual del varón, como está en la Biblia, ¿no? Hoy es socavado, fuertemente socavado. Pero Dios escogió al hombre. Dios manifiesta su unción a través de los varones. Sigamos de la mano de Dios. No dejemos de orar por la salud de Sarita, que les compartí este fin de semana pasado, el martes, para que sigamos orando por ella, por salud. Que el Espíritu Santo se manifieste, se glorifique y haga grandes cosas en su sistema cerebral, neurológico y psicológico, en toda su dimensión. Que hay una sanidad absoluta, porque Dios es maravilloso. Que Dios se manifieste poderosamente. Vamos a orar, porque seguimos meditando en 2 de Samuel, para que el Espíritu Santo bendiga nuestras vidas. Padre, gracias por bendecirnos, por derramar de tu amor, unción, poder, y que sea tu gloria sobre nosotros. Manifiesta tu poder sobre la vida de Sarita. Visítala allá donde se encuentra y que seas tú trayendo medicina y salud. Que tú derrames toda bendición sobre los que están enfermos, que traigas sanidad. Sobre los que están privados de la libertad, que traiga fortaleza y consuelo al estar restringidos en su movilidad y su alimento y lejos de su familia y los seres queridos. Ayúdales y acompáñales. Jesús, condenas igual a las personas que están afligidas, confundidas, agobiadas, deprimidas, ansiosas. Que seas tú trayendo sanidad, también libertad sobre los que están oprimidos por las finanzas o espiritualmente. Manifiesta tu gloria y enséñanos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos ahí meditando en la escritura, la cual tengo en mi mano, y dice en 2 de Samuel 11:2, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esta historia es la famosa historia de Betsabé. Si seguimos leyendo, dice que David preguntó por ella y sus súbditos, sus consejeros, le dieron información sobre ella. Él preguntó quién era esa mujer tan hermosa que se bañaba a esa hora, y le dijeron que se llamaba Betsabé, pero a la vez le dijeron que su esposo se llamaba Urías. Además, que era uno de los militares de su ejército, no un soldado común y corriente, sino uno de los sargentos oficiales del ejército de Israel. Cosa que David le importó. Y eso pasa porque la carne es carne. La naturaleza pecaminosa
es instintiva, gobierna. Y David se dejó llevar precisamente por sus instintos. No lo detuvo el hecho de que era uno de sus oficiales del ejército, no lo detuvo que era una mujer casada, no lo detuvo que era el rey, no lo detuvo que era un hombre de Dios, no lo detuvo que él tenía 600 a su disposición. No lo detuvo nada. La belleza de Betsabé lo deslumbró, verla desnuda lo deslumbró y fue y pecó. En el Antiguo Testamento la naturaleza de los hombres era muy fuerte. Y digo en el Antiguo Testamento haciendo una diferencia en el Nuevo, porque es que en el Nuevo usted ve una vida del Espíritu, una obra de Cristo, una obra de sanidad. Jesús dijo que Él había venido a vencer el pecado. David era un hombre de Dios, pero que todavía su naturaleza gobernaba su vida. Lo hizo de muchas maneras, ¿no? Y no solo en David. En muchos de los hombres que leemos en el Antiguo Testamento, vemos su naturaleza a la flor. Pero cuando tú lees el Nuevo Testamento, ves a un apóstol Pablo escribiendo el capítulo 7 de Romanos, cuando él discierne exactamente su naturaleza pecaminosa. Esa parte le daba dificultad en el Antiguo Testamento a los hombres de Dios. Pablo puede escribir y descubrir, porque es bonito eso, que es descubrir. Y dice él, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una ley en mí que se revela contra las cosas de Dios. Esa parte le daba dificultad, porque no tenían la obra de Cristo estos hombres del Antiguo Testamento. Por eso eran en esta parte, como tanto Abraham, Sansón, Jacob, frágiles, o el mismo Adán, frágiles. Pero cuando estás lleno del Espíritu, eres fortalecido. El apóstol Pablo luego escribe Romanos 8, Gálatas 5, 22, hablando de la vida del Espíritu, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que en el Antiguo Testamento se veían unas cantidades de situaciones difíciles, de muerte, de matanzas, de pasiones humanas. Pero en el Nuevo Testamento ve esa santidad producida por la vida de Cristo, ¿no? Muy linda. Porque usted no ve que María Magdalena se acostaba con Mateo y después pasaba a la cama con... Y había muchas mujeres con ellos. Pasaba con Juan y Tomás y se pasaba con Felipe, ¿no? Ni que Juan le quitó la mujer a Pedro, no. Estos hombres tenían un propósito mayor en la vida espiritual. Habían trascendido en su humanidad y en sus instintos. Y cuando nosotros no vivimos esa vida del Espíritu, David alcanzó a superar muchas cosas, por supuesto. Pero David, por supuesto, estaba limitado en que no había la obra de Jesús. Y esto es importantísimo, fundamental, porque Jesús no había vencido el pecado, como dice Romanos capítulo 6. No había sido crucificado y resucitado. Su sangre no había sido derramada. ¿Cierto? Entonces en el Antiguo Testamento estos hombres como David, sus defensas, por así decirlo, no eran las mismas de Juan o del apóstol Pablo. Usted ve, por ejemplo, un apóstol Pablo que ni siquiera conocía mujer, que no le hacía falta, que vivió sin tocar una mujer, ¿entiende? Y era un ser humano como nosotros, ¿verdad? Pero cuando estás lleno del Espíritu, hay una trascendencia por encima de la naturaleza. Y esto es importante, porque a veces nosotros
cuando leemos el Antiguo Testamento tratamos de juzgar a estos hombres, ¿no? Pero en la verdad estos hombres tenían limitaciones para enfrentar la carne, ¿cierto? No tenían las herramientas que tenían los apóstoles, estos hombres de Dios, y de ahí en adelante, pues los hombres de Dios que han existido y las mujeres de Dios, siglo tras siglo, ¿no? Porque la lista es grande de hombres de Dios que han predicado el Evangelio y mujeres de Dios que le han servido en una vida apartada, una vida santa para Él. Para estos hombres, patriarcas y algunos profetas, no era fácil, ¿no? Es más, los profetas eran más fuertes en eso, pero para los patriarcas y para los reyes era más difícil tratar con su naturaleza. La naturaleza es instintiva de la carne, como la vemos en David, en esta imagen que nos recrea Samuel. Esa naturaleza ahí tan evidente, la tenemos todos, pero cuando estás en el Espíritu, esa naturaleza es controlada, tomada por el Espíritu. Es algo muy interesante. No quiere decir que la naturaleza del apóstol Pablo no tuviera esos latidos, o la de Pedro, y no solo en este aspecto de la vida sexual, en la vida de muchas cosas del ser humano, ¿no? La envidia, la ambición, la codicia, que también se veía en los seres humanos, y estos hombres por el Espíritu podían sublimar todo eso. Es la vida del Espíritu la que nos puede preservar y guardar en el amor de Dios, ¿no? Ese amor de Cristo que preserva y enmarca la vida de un cristiano. La vida de los cristianos, por supuesto, deben reflejar la vida de Cristo. Hoy un evangelista que va a la cárcel del ministerio de ahí de la iglesia, que vamos hace 30 años y yo fui 22 años con él, una señora que él oró por ella le dijo: yo cuando hablo con usted es como si hablara con Cristo. Entonces yo le dije a él, cuando me contó, le dije, eso es precisamente lo que debe pasar, ¿no? Lo que debe ocurrir. Que la gente en usted y en mí pueda decir que cuando está hablando con nosotros, pues está hablando con Cristo, ¿no? Porque de Cristo estamos revestidos. Es la única forma de sublimar la naturaleza, cuando estamos llenos del Espíritu y cuando estamos llenos de Cristo. David refleja eso. Tuvo que luchar mucho y haber hecho ese acto, como lo veremos más adelante, a David le costó muchísimo dolor, mucho dolor. Vamos a orar. Mañana vamos a seguir en el estudio de la primera carta de Corintios en la iglesia, en el capítulo 4. Recuerde inscribirse en el teléfono para llamar para el retiro de hombres el 20 de marzo. Estamos a nada, prácticamente a 12 días. Padre, bendice a tu pueblo. Desciende Espíritu Santo sobre nosotros y derrama toda unción y toda gracia. Fortalécenos y llénanos de ti para disfrutar a plenitud de la vida del Espíritu. Úngenos en el nombre de Jesús y danos descanso esta noche. Amén. Que Dios les bendiga y que descansen.